Claro. Ahora sí. Ahora sí, todo lo que digan será usado en su contra a partir de ahora. En fin, ¿qué les parece si empezamos con una oración para entregarle al Señor esta noche? Alguno de ustedes, que no sea Roy, ni yo. Yo lo puedo hacer, maestro. Gracias, mi hermano, te agradezco mucho. Padre, gracias por este tiempo, gracias por esta clase que nos permites recibir, gracias porque venimos con expectativa, con emoción, con entusiasmo, para que hables a lo profundo de nuestro corazón, para que a través de la vida del pastor Roy, su testimonio y todo lo que él nos va a compartir, podamos comprender, seguir dimensionando lo que significa la misión integral en nuestra iglesia, en nuestra vida cotidiana, en nuestra comunidad de fe y en nuestra vida personal. Oramos para que sea tu Espíritu Santo el que direccione este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, gracias, hermano. Ok, vamos a ver. Eh, a Roy lo conocí por medio, yo sé que en aquel entonces estaba enseñando en un seminario en Costa Rica y lo conocí con la Red del Camino. No sé si todavía existe. Ok, pero en fin, Parcialmente, parcialmente. parcialmente. La Red del Camino fue una organización que, corregime si estoy mal, Roy, financiaba Willow Creek, ¿verdad? En parte Willow Creek, sí, en parte Willow Creek, efectivamente. Ujú. Y era como el brazo práctico, podemos decir, de lo que era la misión integral, que era la misión integral, más que todo partía de los núcleos teológicos en América Latina. Cada país tenía varios núcleos o tenía su núcleo, digamos. Entonces, pero lo interesante es que había el núcleo teológico, que eran esos que habían estudiado teología y que escribían algo y tenían sus debates aquí muy por aquí arriba, ¿verdad? Y la Red del Camino era prácticamente la que traía esa parte práctica, digámoslo así, las manos, ¿verdad? Sobre la realidad. Lastimosamente, los dos grupos se separaban mucho, yo diría. Y lastimosamente, nunca estos de aquí arriba se acercaron hacia los de abajo para decir, veamos qué están haciendo y qué aprenden. Y por el otro lado, yo diría que también viceversa, se dieron algunos relaciones ahí, pero en fin, en ese entonces fue que conocí a Roy, y en ese entonces Roy tenía mucho más pelo, estaba más joven, estaba más joven. Pero en fin, Roy tiene una historia muy linda como otros pastores. Por cierto, Roy me dijo, mira, aquí tengo otros pastores, ¿verdad? Me dijiste, Roy, que me gustaría si podemos invitar. Estoy pensando si tal vez, vamos a ver si para la penúltima o última clase invitamos a más pastores que Roy nos puede invitar, pero vamos a ver cómo estamos con el tiempo con eso. Pero Roy es pastor, es en San Pedro de Paz. En Fraijanes, una zona rural del volcán. Fraijanes, Fraijanes, ok, Sí. vamos a ver, ok. Fraijanes es una zona muy linda allá en Costa Rica, cerca del volcán Poás. A ustedes no les interesa mucho eso. Pero Fraijanes es una zona muy bonita donde se siembra flores, ¿verdad? Es una zona fría, húmeda, lo que es el bosque lluvioso. Y se siembran allá flores, helechos, fresas, ¿cierto? Y Totalmente. es turístico porque el volcán Poás es el segundo cráter, en Costa Rica es el segundo cráter volcánico más grande del mundo. Entonces, mucho el turismo para ir a ver este volcán son buses, que pasan para allá. Entonces, pasan por la zona de Fraijanes porque es turística la zona por allá. Bueno, pero en fin, Roy, ¿cuántos años tenés de estar ahí? ¿O sos de ahí? Yo inicié todo este sueño vamos a cumplir 27 años ahora, este mes de marzo, de que empezamos toda esta organización. Bueno, hoy lo que es una organización ya que la fundamos nosotros hace un ratito, ya 27 años, correcto. Y Roy empezó, pues, pastoreando. Es la parte que no conozco todavía, que no nos va a contar, pero
con el tiempo empezó a desarrollar su iglesia hacia afuera y cómo llegó a impactar a la comunidad y ha sido ejemplo de eso. Ustedes lograron ya ver un video, no sé cuántos de ustedes lo lograron ver, donde él está hablando un poquito del tema. Pero en el libro que leímos no aparece la historia de Roy ahí, pero sí aparece la de otros. Pero en fin, Roy, ¿cómo empezaste como pastor? ¿Cómo fue la cosa? Bueno, en primer lugar, un saludo para todos y todas. Gracias, Pastor Osías, por el acercamiento que me permite a esta comunidad de hombres de Dios y mujeres de Dios que, al igual que yo, estamos en la trinchera intentando descubrir cómo ser más efectivos en el sueño que Jesús inauguró en la cruz del Calvario. Entonces, muchas gracias por eso. Bueno, rápidamente, yo soy hijo de pastor, así que ya nací, ya estoy nacido domesticado del sistema evangélico, entonces de ahí toda una historia que no hay tiempo para entrar, pero yo vengo de ese contexto. Yo decidí, aparte de mi profesión en administración financiera, también tengo mis atestados teológicos en un seminario local aquí en Costa Rica. Y bueno, y esto es muy importante resaltarlo porque mucho de lo que hoy estamos intentando ser y hacer como organización, como iglesia, obedeció a muchas de mis frustraciones de niño, siendo parte de una estructura familiar pastoral y también siendo parte de una tradicional iglesia. Y luego esas frustraciones se acrecentaron mucho más cuando en mi primer formación teológica, sacando mi licenciatura, empecé por una obra del Espíritu, porque no podía decir que fue algo que yo planeé intencionalmente, hacer lo que hoy articulo de una plataforma teológica, hacer una relectura del Evangelio. Obviamente hace muchos años atrás no lo articulaba de esta forma, pero orgánicamente en esa obra, esa incidencia del Espíritu Santo, empecé a cuestionar seriamente aspectos, declaraciones o convicciones de fe que como iglesia tenemos. Les rezo un par de ellas. ¿Qué significa? ¿Qué significa ser sal y luz? La iglesia, ¿qué significa ser sal y luz como iglesia en un ambiente contextual? ¿De qué estamos hablando? ¿Por qué la iglesia, cuestionado, por qué la iglesia crea estructuras? Esas estructuras en su gran mayoría son de poder. ¿Y por qué no se ven dinámicas más horizontales en la vida de la iglesia? ¿Por qué ese tipo de cosas? ¿Por qué la iglesia le gusta hacerse rica con la fe de otros? ¿Por qué el proselitismo? Etcétera, etcétera, etcétera. Y muchas otras cosas más. Igual, porque yo vengo de raíces pentecostales. ¿Cómo redimir el término pentecostal desde haciendo una hermenéutica saludable de Hechos capítulo 2 y otros pasajes del Antiguo Testamento sin caer en los escándalos del neopentecostalismo y otras especificidades? ¿No? ¿Cómo ser una iglesia pentecostal que encarna el señorío de Cristo y a partir de eso disemina una práctica misional, horizontal en la vida de la iglesia? Y todos estos cuestionamientos yo los traía a mis profesores, a mis teólogos, profesores, y bueno, hubieron respuestas, y las respuestas que hubieron fueron: Roy, la iglesia es tal y como está, y así se tiene que quedar. Y todavía recuerdo cada vez que pienso en esto, que uno de ellos, de nombre Juan Ramón, me dijo: Roy, ¿usted qué se cree usted, el Che Guevara, para hacer una revolución y cambiar la iglesia? La iglesia es como es. Lo que voy a decir y queda grabado como prueba en la eternidad: yo termino mi licenciatura y me gradúan por mis condiciones de estudiante, pero no porque miraban que yo podía llegar a ser un recurso para la organización de la cual yo vengo. Yo me graduaron porque pagué para eso, pero me invitaron a salir, o sea, me dijeron: necesitamos extrañarlo. Alguien se atrevió a decir que yo era un aborto como pastor. Entonces, esto creó una gran frustración para mí, una segunda frustración, y entonces decidí meterme al mundo de los negocios y trabajé para la empresa Coca-Cola. Entonces, estando ahí, casado con mi primera esposa, que cabe resaltar que murió hace 12 años, ya me casé y yo enrumbé mi vida hacia el mundo de los negocios y dije: por aquí es donde voy, porque en la iglesia no hay un lugar
para pensamientos como estos. Y yo voy a usar términos un poco picantes en el ardor del contexto que reúne a tanta gente acá, pero un poco subversivo. La iglesia no tiene esa subversividad, la iglesia no está preparada para ese tipo de conspiraciones. Y bueno, decidí alejarme de la vida de la iglesia, pero con todos los que decimos aquí en Tiquicia, nos hemos descarriado, decimos en el término más evangélico. De ahí esto lo persigue a uno hasta siempre. Y estando en Coca-Cola, Dios usó muchas cosas que ahora no viene a mencionar, solamente una. Dios habla en los bares, y estando en un bar, tomándome un Scotch and Coke, ahí Dios habló conmigo una vez más. Y meses después, en esa noche, yo le dije: Dios, si tú realmente quieres que yo sea pastor, yo creo en una iglesia diferente, no mejor, pero diferente. Yo no creo en estructuras de poder, yo no creo en esto. Yo creo que la iglesia es un agente de transformación. La iglesia encarna, es el cuerpo místico del reino de Dios, es el instrumento redentivo de Dios, y yo creo en algo así. Entonces le pedí que me diera la oportunidad de que si me quería contratar, que era ir a una comunidad de extrema pobreza. Y lo que yo no sabía era que por ahí dicen que nadie es profeta en su propia tierra, pero conmigo se rompe la regla. Yo nací en Fraijanes, nací ahí en Fraijanes. De ahí mi papá, siendo pastor en organizaciones tradicionales, los anda de comunidad en comunidad, y cuando era pum, pum, pum por todos lados, como una bola de ping pong. Y bueno, pero Dios me lleva a Fraijanes. Y lo interesante es que yo trabajando para la empresa Coca-Cola, manejando el trading, todo lo que era el marketing, el branding de esta empresa, yo cada vez que podía mandaba ayudas a Fraijanes y a la zona, cada vez que podía hacía cosas sin pensar que en algún sentido Dios y el Espíritu Santo estaba siempre manteniendo un vínculo con mis raíces. Entonces, para terminar la pregunta puntualmente, y era importante resumir este tema de la frustración, renuncié a todo, porque yo creo, como Hernán Cortés, estamos frente ahí a la tierra, quemamos los barcos, y estas decisiones son radicales. Yo creo firmemente en eso. Yo le dije a mi esposa: renunciamos a un salario que hoy 25 años después, todavía falta mucho para mediarlo. Vamos a quemar los barcos, vamos a ir a esa tierra, y ahí nos vamos a quedar. Y empezamos este sueño con 4 personas, en lo que para algunos de este contexto entenderán un gallinerito. Yo empecé en un gallinerito que se metía al agua en las zonas del volcán Poás con 4 personas. Empezamos, pero desde que yo recuerdo que yo puse los pies en Fraijanes, es el lugar donde quiero estar el resto de mi vida. Y toda esa teología, toda esa frustración empezó a cobrar vida. Y en el escenario que tengo hoy presente, les digo: las frustraciones tienen 2 poderes. O te hunden en la frustración, te minimizan y te castran tus capacidades, o la frustración la usas como combustible para decir: podemos hacer la diferencia en el nombre de Jesús. Entonces, empezamos Fraijanes con 4 personas desde esa perspectiva, bajo ese contexto de experiencia. Ok, empiezas con esas 4 personas, ¿y qué va pasando después? Es importante resaltar este detalle. En esta zona donde yo vivo, que es una zona rural, yo no estoy en una zona urbana. El downtown de Fraijanes es una calle, es un supermercado, es la escuela, es el templo católico y nada más. Somos 1,300 personas. Eso es lo que vive en esta pequeña comunidad. Alrededor de Fraijanes hay otras 6 comunidades, y todas las comunas juntas sumamos alrededor de unas 7,000 personas. Ahora bien, Fraijanes, esto es muy importante resaltarlo. Fraijanes es el nombre donde yo estoy. Fraijanes, si lo dividimos, viene de una etimología que lo fundó un fraile que se llamaba James. Entonces de ahí viene Friar James. Entonces de ahí viene Fraijanes, una comunidad recalcitrantemente católica. Y para este contexto en el que estoy hablando hoy, entenderán que todavía en muchos países de América Latina, la relación católicos y evangélicos es una cuestión de perros y gatos. Entonces, en Fraijanes los vecinos habían dicho que nunca una iglesia de corte evangélico se iba a poder plantar en esa comunidad. Esto lo he dicho en cientos de escenarios sin temor alguno, era lo que ellos decían. Y cada vez
que los evangélicos querían venir a colonizar Fraijanes, ¿verdad? Colonizar Fraijanes, usando los elementos tradicionales que hemos usado en América Latina, campañas, tratados, etcétera, etcétera, los cuales no cuestiono, era la metodología que muchos usaron. Los vecinos los sacaban literalmente a machete, amenazando, a pedradas, porque decían Fraijanes es el único lugar donde no hay. Ahora vean, vamos a hacer esta ecuación. Yo vengo frustrado del evangelio o del evangelicalismo, ahora lo digo de esa forma, frustrado de un sistema que no da respuestas teológicamente hablando, y me mandan a un contexto en el que lo menos que quieren es un evangélico más y una iglesia más. Entonces aquí es donde nace la pregunta, y esto es parte de lo que yo facilito en mis consultorías con relación a plantadores de iglesias, es ¿cómo nos damos cuenta que la comunidad donde queremos plantar una iglesia lo que necesita es un culto más, una iglesia más? A ver, ¿bajo qué instrumentación logramos definir que esa comunidad, lo que hoy llaman plantación de iglesias, lo que necesita es un culto más? Es un ejercicio pedagógico que deberíamos de hacer. Entonces nosotros lo que hicimos fue que nos tiramos a la calle, y esta es mi recomendación para muchos. Nos tiramos a la calle. Hay un estudio que hemos hecho desde la academia que nosotros tenemos y investigamos alrededor de 300 pastores y le preguntamos cuánto conoce su comunidad de manera anónima, cuánto conoce el barrio, cómo se llama el alcalde, cuántas escuelas, cuál es el nivel socioeconómico, demográfico, crecimiento, educativo, y ¿saben qué? Exactamente, más del 87% simplemente llegan a una comunidad, hacen el culto y se retiran como si fuera satelitalmente nada más. Y solamente un 13% tienen alguna noción de lo que está pasando. Nosotros lo que hicimos fue que empezamos a caminar la comunidad intentando ser sal y luz bajo una concepción teológica que llamamos evangelio encarnacional. Fuimos y antes de hacer el culto, antes de repartir tratados, antes de hacer las clásicas campañas, ¿verdad?, que hacemos en los parques, empezamos a salir a la comunidad a preguntar cómo están, cómo se llaman, cuáles son sus necesidades. Y en una de estas interacciones, mi persona con 4 personas más, llegamos a, por primera vez en 40 años que el evangelio tenía de estar en Fraijanes, llegamos a una junta que aquí se llama las juntas de desarrollo. El pastor Osías entenderá mucho más esto. Juntas de desarrollo comunal son los líderes de la comunidad, generalmente son los que toman las decisiones. Llegué y les pregunté esta pregunta: ¿qué puedo hacer? ¿Qué podemos hacer por ustedes? Y yo dije esto: yo soy el pastor de Fraijanes, no soy el pastor en Fraijanes. Es una gran diferencia en esos dos verbos. Yo soy el pastor de Fraijanes, no en Fraijanes. ¿Y qué podemos hacer por ustedes? Y la pregunta fue: no han visto, nadie me dijo, hola, ¿cómo estás? ¿Qué pura vida decimos los ticos? No, nada. De una forma fría, así totalmente despectiva, uno de los líderes me dice, ¿qué? ¿No han visto cuánta basura hay en las calles? ¿Por qué no empiezan a recoger la basura? Y una vez que la recogen, se meten ustedes en las bolsas de basura, porque los evangélicos son basura. Y no estoy alterando en la presencia de Dios un solo término lo que nos dijeron. Así fue. Entonces ahora, a ver, gente, yo tenía 2 formas en las que yo podía interpretar eso. Lo podía interpretar como practicante de boxeo que fui, ¿verdad? Y dejarle ir un puñetazo. O la otra es intentar, a ver, si el término cabe, psicoanalizar qué es lo que esto me está queriendo decir. Esta reacción, ¿desde dónde viene? ¿Por qué considera que la iglesia evangélica es basura? ¿Por qué? Y la respuesta es tan sencilla. La iglesia evangélica le había demostrado a esta comunidad que no sirven para nada más que para hacer cultos y discriminar a aquellos que piensan y son diferentes a ellos. Entonces yo le dije, sí, con mucho gusto. Entonces, hermanos y hermanas, Comunidad Cristiana y lo que hoy somos como organización, porque hoy somos varias organizaciones fusionando bajo el nombre Shalom, hoy empezó recogiendo basura. Nosotros no empezamos con el culto tradicional, no empezamos reuniéndonos, empezamos recogiendo basura. Yo y 4 personas más con bolsitas,
o fundas, dicen otros sectores de Sudamérica Latina. Empezamos en las calles a recoger basura y basura y basura. Cuando la gente empezó a ver estas expresiones de amor, que hoy les llamamos así, expresiones de amor y de servicio, empezaron a hacer una pregunta. ¿Y esta gente tan rara, de dónde es? ¿Estos son evangélicos? No, estos no son evangélicos. Estos no se parecen a los evangélicos. Y cada vez que hacían preguntas, la respuesta no venía de Roy Soto o de Shalom. No, la respuesta viene del evangelio. Porque el evangelio, la naturaleza de la iglesia es una naturaleza servidora. La iglesia es sirviente por naturaleza. El problema es que la iglesia se puso ropa de realeza y hoy no quiere ensuciarse con el lodazal de la comunidad, pero la iglesia es servidora por esencia. Entonces, con acciones como esta, respondiendo a la pregunta, la gente de la comunidad empezó a ver que realmente nuestra propuesta eclesiástica era otra cosa. En la zona, como bien lo conoce el pastor Osías, llueve muchísimo. Nosotros estamos a 2.400, 2.500 metros de altura. Las temperaturas aquí andan entre 20, 18, 25, cuando muy caliente 25. Estamos hablando de un 60, 50, 70 para efectos de ustedes. Bien frío. Entonces, y aquí llueve mucho. Caminando por la comunidad nos dimos cuenta que no hay paradas de buses, ¿verdad? Bus stops, no hay en toda la zona. Y dijimos, vamos a empezar a regalarle a la comunidad paradas de buses. Pero ahora algo importante es resaltar este detalle. Recuerden, antes les dije, yo empecé Shalom en una galera, en un gallinerito. Entonces, muchas veces cuando yo planteé a la gente que estábamos, ya habíamos crecido un poquito, vamos a hacer paradas de buses. La pregunta era, y algunos me preguntaban, pero ¿cómo es que vamos a hacer paradas de buses? Y luego pensamos en regalar 2 aulas para la escuela pública porque no tenían aulas. Y el cuestionamiento era este, Pastor Roy, si no tenemos terreno, no tenemos el templo, porque todavía seguimos pensando que a la iglesia la legitima el bendito templo, ¿verdad? No tenemos templo, no tenemos un lugar de reunión. Deberíamos de empezar a buscar terreno y templo para después ver si nos queda algo para invertir en los pobres y en los más necesitados. Algo de lo cual, pues yo personalmente con la potestad pastoral dije, esto no es la matemática del reino de Dios, no es así. La matemática del reino no es así. La misión empieza conmigo, con lo que yo tengo. Y si queremos milagros, hay que invertir lo que tenemos en los pobres, en el reino de Dios, y el reino de Dios por efecto nos va a lo ocupamos. Y les dije, vamos a tirarnos a la calle, vamos a regalar paradas de buses. Al día de hoy hemos donado 26 paradas de buses, al día de hoy. Donamos las 2 aulas para la escuela pública. Y este es un milagro importante y que sirva como inspiración para ustedes en sus contextos. Hicimos una actividad bien bonita. Aquí vendíamos tamales, posiblemente algunos sabrán que es tamales. Vendimos carne como un barbecue. Para efectos de ustedes, allá suena más bonito barbecue. Para nosotros era salchichón y carne a la parrilla. Eso es como, ¿verdad? Ahí a la parrilla hicimos para recaudar fondos para regalarle eso a la comunidad. Estando nosotros en un gallinero, y luego, si el pastor Osías me permite, yo le puedo pasar un PowerPoint con imágenes de toda la historia de la iglesia para que ustedes lo tengan y vean por dónde venimos. Estando ahí, terminamos la actividad y al final de la actividad yo estaba fajado trabajando. Llegó una pareja y me preguntó que si yo era el pastor y yo digo, bueno, en ese momento tenía más pelo, dice el pastor Osías, entonces tenía más pinta pastor y me dice, bueno, yo le dije, yo soy el pastor. Y me dice, mire, nosotros pasamos por el frente de este lugar donde estaban haciendo esto y escuchamos tan lindo algo acá y venimos acá. Queremos contarle algo, pastor. Estamos a 2 días de firmar el divorcio. Ya no hay nada más que hacer. Y queremos ver si usted puede orar por nosotros. Y bueno, estas cosas me emocionan. Pasaron muchos años atrás, pero las sigo viviendo porque son el ADN de lo que nuestra organización significa. Oramos por ellos en un lugar que una semana antes había habido un baile pagano. Y 8 días después estaba Shalom ahí, porque los escenarios cambian cuando Cristo es coronado como rey. Entonces lo que 8 días antes había sido un baile de licor, ahora está convirtiendo en un altar de redención. Esa pareja recibió al Señor, restauraron su matrimonio
Y 3 meses después me dicen, pastor, ¿cómo vamos a hacer para salir de este gallinerito que tenemos? Y yo digo, bueno, estamos confiando en que Dios va a proveer. Y me dice, mire, usted recuerda aquel día, nosotros nos acercamos, nos abrieron las puertas. Queremos decirle que les vamos a dar a la iglesia un terreno de 700 metros cuadrados libre para que ustedes puedan empezar a hacer su centro comunitario, porque nosotros no usamos la palabra templo ni iglesia, hablamos de centros comunitarios, su centro comunitario. Entonces, a ver, la ecuación ¿cuál es? ¿Dónde empezó el milagro? El milagro empezó en el momento en que fuimos inclusivos con la comunidad, en el momento en el que las necesidades de los demás se incorporaron en nosotros y fueron prioridad sobre aquellas necesidades institucionales que todavía tenemos que pueden definirnos como iglesia. El momento en el que hicimos las aulas como nuestra prioridad antes que nuestro templo, el Señor proveyó milagrosamente. Y así ha sido alrededor de 27 años. Entonces, poniéndole un contexto más infantil a esto, Shalom aprendió que a la piñata se dice allá también, ¿verdad? A la piñata, a la bolsa de confites, se le da por ese lado. En la medida que invertamos todos nuestros recursos en los más necesitados, el reino de Dios, por efecto, va a multiplicar nuestros panes y nuestros peces. Entonces, empezamos de esa forma, haciendo esto. Luego fuimos estructurando, y aquí es donde el pastor Osías hablaba de la red del camino. La red del camino no nace producto del núcleo de la FTL. La red del camino nace después de CLADE, que estuvimos reunidos allá, y empezamos a pensar que no habían modelos que encarnaran la misión integral de manera práctica, sino solamente que se quedaba en un aspecto meramente academista, intelectual, pero no había aterrizaje de modelos que propiciaran eso. Entonces mi persona y 3 pastores más de República Dominicana y Costa Rica fundamos este movimiento que por más de 18 años bendijo a América Latina de muchas formas, pero lamentablemente, como toda organización, ¿verdad? Sufren ciclos, y hoy por hoy pues ya no tiene esa representatividad. Pero lo uso como ejemplo porque la red del camino, obviamente la colegialidad con otros y otras, obviamente complementaron mucho de lo que hoy nosotros hacemos, y ahí aprendimos a hacer diagnósticos comunitarios y nos tiramos a la calle a poder servir más y más. Entonces, ahí de camino puedo contar un poco más puntualmente en qué estamos y qué hemos logrado hacer por la comunidad. Pastor Osías, perdón porque respondí como por 20 minutos. No, por ahí va bien, va bien. Mira, ok, ¿qué te digo? Echemos un poquito para adelante. Algo interesante con iglesias es que tienden a perder la visión con la que una vez fueron plantadas. Eso se puede dar por un cambio pastoral, pero ese no es el caso tuyo. O bien simplemente se empiezan a enfrascar en sí mismas. Puede ser. Por ejemplo, cuando yo estuve allá en Costa Rica, yo llego, después de estar trabajando mi doctorado, llego a Costa Rica en el 2004 y empiezo a escuchar entre los estudiantes allá en ESEPA, y lo pongo como ejemplo, que para mí fue muy interesante porque había salido del país por muchos años, regreso, y hablaban de la teología de la prosperidad, los apóstoles y toda la cosa. Entonces llegaban allá, ellos hablan de eso, y la perspectiva que tenían era más o menos así. Si ellos son tan grandes y tan ricos, tienen que estar en lo correcto. Entonces, lo mismo diría yo a los chinos, ¿verdad? Porque son más y todo lo que hacen, pues, va a funcionar en todo lado, ¿verdad? Pero bueno, y eso me motivó entonces a pensar en muchas de esas alternativas por allá. Pero en fin, en el caso tuyo, ¿cómo has logrado mantener la visión en la iglesia? Y un poco entonces nos pasamos como un poco a hoy, ¿verdad? ¿Has notado alguna gente cambiando, cuestionándose, queriendo ver para otro lado? ¿Cómo la has mantenido enfocada en la comunidad? Sí, esa es una muy buena pregunta. A ver, uno de los errores que comete con mucho respeto la pastoral, y en muchos lugares lo vemos, es que los pastores son ambivalentes en lo que quieren hacer con la iglesia local. Y por ejemplo, estamos en enero 16, y ya la gran mayoría de iglesias, por no decir, bueno, la gran mayoría, los pastores como que empiezan, hoy es este año, la visión es el año de, y mandan.
este es el año y envían un mensaje. Entonces hay tanta ambivalencia en el enfoque misional de la iglesia. Y lamentablemente, ¿qué sucede? Y esto es y ustedes lo han hecho, es un análisis que podemos hacer a nivel de América Latina y todos estos movimientos que emergen y que se casan con un modelo y ese modelo fracasa. Y cuando el pastor quiere meter ese modelo que funciona en Colombia, lo quiere meter en Costa Rica, fracasa y mucha gente lo financió, mucha gente lo creyó y termina la congregación totalmente frustrada porque lo que hicieron fue hacer un injerto. Y yo no creo en injerto. Yo creo que cada iglesia tiene la autonomía de ser autóctono y original y lo demás es complementario. Pero ahora bien, el punto aquí es cuántas, perdona, y cuántas las iglesias quedan quemadas? No sé si me explico. claro, Burnout, totalmente. ¿verdad? O sea, la gente ya se cansó. Entonces ahora el pastor viene con otro libro, Claro. ¿verdad? Con otra idea. Sí. Y el asunto es que en América Latina lo vemos con todo respeto. Vemos, dijimos un término católico, hacemos procesión o hacen procesiones. Que Guatemala, con todo respeto de la que es Guatemala. Guatemala, porque por allá está el que tiene la última receta. No, Colombia. No, etcétera, etcétera. Y van detrás de esto. Y eso genera, mi amigo Juan Stam, que en paz descanse, mi querido amigo Juan Stam, decía que la iglesia es una hibridización de filosofía, de humanismo. ¿Por qué? Porque los pastores están agarrando por todos lados. Respondiendo a la pregunta nosotros hemos desarrollado una definición teológica como iglesia y nuestras bases teológicas se enseñan a todas las poblaciones, empezando desde niños, y aquí hablamos de un proceso de discipulado de la vida para la vida. ¿Cómo una iglesia se sostiene con estas orientaciones, con estas bases teológicas y con estas expresiones de fe? En la medida en que seamos intencionales en el discipulado y la formación de niños, nuevos creyentes y las poblaciones en adelante. Déjeme ponerle un ejemplo por nada más. Nosotros a los niños nos exponemos a esta teología. Nuestros niños recogen basura. Nuestros niños atienden a los adultos mayores que tenemos. Nuestros niños se tiran a la calle a servir. Nuestros niños se organizan, grupos de ellos, para recoger la basura alrededor de las escuelas. Nuestros niños hacen grupos de oración en las escuelas. Nuestros niños, nuestros jóvenes, y etcétera, etcétera. Nuestros procesos de discipulados, le decimos a la iglesia, por ejemplo, a los nuevos, tenemos algo que llamamos fiesta en el cielo. Ya ustedes saben que dice la Biblia que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Entonces, mira, les invitamos a una celebración, que es una pachanga, dejemos usar este término, una fiesta. Y les decimos gracias por estar en esta iglesia y nos presentamos como iglesia. Esto es lo que somos. Esto es para todos los recién llegados. En esa reunión dividimos los grupos. ¿En quién? Nuevos creyentes, gente que viene desde otras especificidades, ya católicas u otras. Y los dividimos, el otro grupo son los que vienen, los que llamamos nosotros, vienen culturizados. Ya vienen domesticados del mundo evangélico, ¿no? Que vienen de esos sistemas. Entonces, a los nuevos creyentes les damos un proceso y les damos a comer de esto. Nuestras primeras clases son formación bíblica, luego los exponemos a la calle. Vaya y vivan la expresión de amor, de encarnarse en la calle, en sus comunidades, vivan esta fe. Y a los que vienen de otras iglesias, y esto son estadísticas interesantísimas, de los que vienen de otras iglesias que vienen ya vienen, repito, domesticados al sistema. Entonces primero les decimos, mira, esto es así. Si ustedes vienen esperando un pastor, y con el respeto que merecen esta diversidad de pensamientos, si están esperando que el pastor de aquí vista con traje entero todos los domingos, olvídense, no puedo. Si ustedes están esperando que yo soy la única palabra de Dios en la iglesia, olvídense. Si ustedes creen que las mujeres no tienen rol en esta iglesia, olvídense. Aquí hay muchísimo. Somos una iglesia así, 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 así. Y les decimos todo. Ahora bien, una de las clases que les decimos a ellos es, a ver, la próxima clase es la clase de adoración. Vengan preparados para la próxima clase para adorar a Dios. Y nada más piensen ustedes con qué llegan la próxima clase. A ver, ¿quién responde? ¿Con qué cree usted que llegan evangélicos domesticados cuando les decimos la próxima clase de adoración? ¿Con un pandero? Con un pandero, con una pista, con un teclado, una guitarra. Y cuando llegan a la clase, se encuentran escobas,
bolsas para basura, ¿cómo se llama? Baldes para pintar, y les decimos, esta es nuestra expresión de adoración. Porque adoración, mucho del problema de la iglesia es el reduccionismo que hemos hecho, hemos reducido todo. Hemos reducido la adoración a expresiones de orden musical, cuando son parte, pero no son la única. Adoración es todo acto que corone a Cristo como objeto de adoración y de exaltación. Y entonces le decimos, hoy vamos para la calle, vamos a ir a recoger basura, vamos a pintar las paradas de buses, vamos a ir a alimentar a los hermanos de calle, vamos a ir a atender esto y esto y lo otro. Y ¿saben qué es lo bueno de la estadística, mi querida gente? Que del 100% de la gente que viene de otras iglesias, 70% abortan. Sienten que Shalom no es la iglesia que ellos necesitan. Y nosotros los provocamos en el buen sentido de la palabra. Les decimos, mira, la razón por la que hacemos este proceso de inducción es para que no gastes tiempo en una iglesia equivocada. Aquí te decimos por qué creemos lo que creemos, pero no estés aquí invirtiendo tu tiempo y quizá alguno quiera contribuir económicamente, no lo haga hasta en tanto no esté seguro que esta es la iglesia donde usted quiere participar activamente. Porque Shalom decimos, tenemos una filosofía, somos 4-wheel drive, 4x4. Somos una iglesia y todos nuestros servidores es parte de nuestra filosofía de liderazgo. Nosotros no usamos la palabra liderazgo, le decimos comunidad de servidores. Toda nuestra comunidad de servidores tienen que recoger basura. Ahí sea Roy Soto como pastor, sea mi asistente, sea la mesa pastoral, sea la junta directiva, sea la comunidad de servidores. Todo el mundo tiene que tirarse a la calle a hacer expresiones de amor y de servicio. Entonces, ¿cómo mantenemos esto? Discipulado, intencionalidad. Nosotros no cambiamos de visión todos los años. Tenemos una declaración teológica, eso es lo que queremos ser como iglesia, y todos nuestros esfuerzos misionales, administrativos, financieros, etcétera, etcétera, giran en función de poder alcanzar la transformación de individuos, comunidades, familias, a través del mensaje regenerador del evangelio. Oye, gracias por apuntar eso. Es interesante, cada país es diferente y cada contexto es diferente, pero por ejemplo, en Costa Rica, en la capital, yo podría empezar, no soy de Costa Rica, por supuesto, pero es un ejemplo hipotético, yo podría empezar una iglesita y yo les aseguro que en un mes puedo tener 50 personas. Todos ellos ya han pasado por al menos en su vida por unas 6 o 7 iglesias. Van a ser personas imposibles de discipular. Van a ser personas conflictivas porque vienen a esta iglesia, a esta nueva iglesia, esperando experimentar aquello que experimentaron en su primera iglesia cuando se convirtieron al Señor. Andan buscando lo que dicen ese primer amor, pero ni a palos quieren salir de ese primer paso de conversión y continuar creciendo. O sea, no quieren de ser discipulados para nada. Y en cualquier momento algo no les gusta, se van y se desaparecen. Entonces, yo recuerdo allá en CEPA no era muy popular, yo les decía a ellos, si ustedes quieren plantar una iglesia, piensen en una comunidad para no creyentes. Claro. Porque si no, se le va a llenar ya le decimos, de panderetas, ya creyentes, y es muy difícil, es otro ministerio, es un ministerio totalmente aparte. El ministerio para los ya creyentes que han pasado por es un ministerio totalmente aparte y requiere un llamado muy particular porque es muy angustiante. Pero en fin, eso es otra historia, nada que ver con el curso. Pero en fin, en esos 20 minutos que nos quedan con Roy, pregunta de parte de los estudiantes. Yo tengo una pregunta. Roy, bueno, muchísimas gracias primero por la presentación, muy edificante y muy inspiradora y muy apasionada. Me recuerda mucho a Juan capítulo 10 y muchos otros textos bíblicos donde Jesús estaba justamente en su ministerio para servir, para lavar los pies, para atender a la gente, para atender la comunidad, después que lo servía, después que miraba sus necesidades, ahí estaba el mensaje del evangelio, ¿no? Arrepiéntanse, no pequen más, etcétera, 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 ¿no? Pero eso me hizo regresar una y otra vez todo lo que dijiste al ministerio de Jesús y así es que se hacen las cosas realmente. Pregunta, dijiste que la comunidad era de 7,000 personas
O sea, No, sí, la población y su alrededor, ¿no? Contaba con 7.000, sí, ¿no? 6 comunidades alrededor suman alrededor de 6.000, 7.000 personas. Ok, ¿y cuánto tiempo tienen de haber comenzado? ¿Dijiste 27 años? ¿Ese mismo ministerio o tu ministerio? Bueno, yo empecé Shalom desde el inicio, 4 personas, y obviamente ya hoy somos otras expresiones más, pero sí, yo empecé con 4 personas. ¿Y ahí nuclearmente cuántos miembros tienes tú ahorita? Marco, mira, yo te voy a responder, pero igual, esto es parte de todo un planteamiento teológico, pero te lo voy a responder con respeto. Sabe que los números son sumamente números, y a Dios no le impresionan los números, porque para Dios, pero somos alrededor de 800 personas. Si usted tabula eso, y es un análisis que han hecho universidades teológicas, Shalom tiene el 80-70% de toda la comunidad, ya es parte de la iglesia, al punto que mi amigo el padre Enrique, que es ahora, es toda una historia que después podemos hablarla. La relación que tengo con la Iglesia Católica es así, es una hermandad, es así. El padre Enrique le dice a sus feligreses, si ustedes quieren dejar la Iglesia Católica, les recomiendo que se separen de mi amigo el pastor Roy, váyanse a Chalón, esa es la única iglesia que nos recomendamos. Esto producto de esa interacción, pero puntualmente esos son los números que tenemos a nivel local. Sí, y me atreví, Roy, a preguntarte esto, hermano, porque yo tampoco creo en la numerología y aunque el libro de Sí. los hechos es número y número y número y número, yo sé que no se centra en la numerología, sino pienso que se centra es simplemente en la cantidad de personas que pueden ser llamadas a obedecer a Cristo, ¿no? Y a salvarse. Pero ese número de 800 en esa comunidad y ese 80%, eso me parte el coco y el corazón y el alma y que Dios te bendiga, hermano, y Dios te siga usando con poder ahí en esa comunidad. Muchas gracias, Marco. Y a todos la invitación está para que, como le dijo Jesús a los discípulos de Juan el Bautista, cuando le preguntaron, ¿es usted el Mesías o esperamos otro? Vengan y vean, vengan y vean. Y así podemos colegiarnos mucho más. Gracias, Marco. José. Sí, gracias. Mucho gusto, Pastor Roy. Igualmente. Mi pregunta es como, yo soy plantador de iglesias, pero yo estoy en la capital de Honduras, en Tegucigalpa. Entonces, mi pregunta va muy ligada a cómo poder aplicar estos principios, por ejemplo, en una ciudad mayor donde, digamos, nuestra iglesia está bien dispersa, ¿verdad? Por toda la ciudad, ¿no? E incluso geográficamente, el lugar donde nos reunimos está en una zona que es como muy comercial, no es una zona como residencial o que haya tanta gente alrededor. Entonces, ¿cómo se puede aplicar estos principios como de desarrollo a la comunidad que está alrededor cuando uno está como tan disperso alrededor de la ciudad? José, muchas gracias por la pregunta. Es una gran pregunta. Aquí yo le hago otra pregunta. Aquí lo que tendríamos que responder de principio, vos con tu gente, es si es ese lugar donde consideran que pueden desarrollar una iglesia que encarne el reino de Dios en esa expresividad, ¿verdad? Porque a veces yo conozco áreas, zonas también donde es muy industrializada, muy comercializada, entonces la gente nada más es como que llegan a dormir en la noche y se van en el día, o es mucho comercio alrededor y tienen que estar, ¿verdad? La gente no es residente, entonces algunas recomendaciones y mentorías que hemos ayudado es que el plantador decide moverse un poco a lugares en que sean más urbanos, donde haya mucho más incidencia de gente, en la medida en que puede perfectamente desarrollar un ministerio más misional. Entonces aquí más bien la pregunta es, lo que está en tu corazón se puede aplicar ahí. Ahora, digamos que se puede, entonces hay que hacer lo que igual, hay que hacer un análisis del área, definir un perimetraje donde quiere usted perfectamente encarnarse como pastor. Lo que yo sí recomiendo, José y hermanos, es, yo creo firmemente en esto. Si Jesús vino a salvar la creación entera, porque la salvación no es antropocéntrica, es una salvación cósmica. Si Jesús vino a esto, Él se decidió encarnarse, Él no lo hizo desde afuera, Él decidió encarnarse en la tierra para desde ahí hacer este fermento de transformación. A donde quiero ir, José, es, yo te recomiendo una comunidad donde te puedas encarnar, donde huelas, toques, sientas, palpes lo que esa comunidad esté sintiendo. Y eso lo que hace es que filtra algunas motivaciones. Y ya cuando estás, diagnósticos comunitarios, reuniones con líderes comunales, hacer preguntas a los vecinos,
Yo lo que sí creo es esto, y lo digo en boca de mi buen amigo Harold Segura, el teólogo: el evangelio es la respuesta pertinente a cada necesidad puntual del ser humano. Y donde quiera, independientemente del contexto, la respuesta está. Sí. No sé si puedo continuar un poquito para darle seguimiento a la pregunta. Dale, dale. Ujú. Sí, mira, por ejemplo, te platico un poco cómo hemos trabajado como iglesia. Nosotros desde que iniciamos hace 5 años, quisimos hacerlo con un corazón muy misional. Nosotros tenemos como grupos pequeños llamados así, pero, pero la forma en la que trabajamos estos grupos, de hecho le llamamos comunidades misioneras o comisiones, como abreviándolo, siempre haciendo énfasis en la comisión, ¿verdad? Y algo que hemos buscado es, o sea, estamos dispersos por toda la ciudad, pero hemos buscado que cada grupo sea una comunidad misional en el lugar donde están. Entonces tenemos como un grupo en la zona sur que están trabajando alrededor de esa área y gracias a Dios realmente hoy nuestra iglesia, la mayoría de gente son inconversos, que es su primera iglesia, que vienen del catolicismo. Siempre hay un poco de refrito, ¿verdad? Pero sí podemos decir que es la minoría en la población y hemos buscado tratar de esa manera. Junto con mi esposa, trabajamos muy fuerte con los líderes de comunidad para que se replique como en cada punto un poco esto, pero sí ves interesante también replantear qué tanto funciona de esta manera o qué tanto podemos también, como este punto, replantearse en conjunto. Hay cosas que hacemos en conjunto que hemos adoptado como algunas zonas donde no estamos ahí adentro, pero sí como constantemente trabajamos con ellos. Pero, por ejemplo, trabajamos con algunos comedores infantiles en una zona que está cerca, dentro de la ciudad, y también con otra que está lejos de la ciudad, donde hacemos alianza con varios pastores de esas zonas, pero así como iglesia hemos trabajado misionalmente como repartidos, pero no, tal vez así lo pensamos por el contexto urbano, tal vez, pero no sé tal vez con su experiencia qué luz puedan o consejo compartirnos, ¿verdad? O José, yo te diría Ahora, también, José, yo te perdón, diría, pastor. sí, sí, ahí puse el número de Roy en el chat, no sé si lo ves, para que le puedas, no sé, puedas sacar una cita con Roy, o Roy también lo puede referir a su equipo, y yo creo que podrías intercambiar también buenas ideas, porque también yo que viví en Honduras, el contexto ahí es otra cosa, muy diferente del que es en Costa Rica, pero hay cosas que se pueden aprender de cómo se trabaja. Porque otra vez, yo estoy seguro que el trabajo que ha estado haciendo Roy eh, no son recetas, es más como un coaching. ¿Ves? Pronto vamos a empezar a hablar también del liderazgo adaptativo, ¿ok? Y cuando te metes ahí como un líder adaptativo es ver cómo te adaptas a lo que está sucediendo, ¿ok? Entonces, pero quiero pasar a más preguntas, pero sí quiero decir que puedes contactar a Roy y Roy en su tiempo te puede dar una cita y yo estoy seguro que con gusto ahí intercambia mucho Claro, más con mucho ideas. gusto, con mucho gusto. Claudia. Gracias, gracias profesor y gracias a nuestro invitado por compartir su testimonio. Cuando lo escuchaba, recordé una lectura que tuve hace un tiempo de, de Juan Driver que se llama, creo que Imágenes de una iglesia en misión. Y me recordó, o sea, su testimonio me recordó mucho, mucho lo que leí en ese libro. Y mi pregunta es que me llamó mucho la atención el video y cómo ustedes abordaron el cuidado de las personas en la pandemia, ¿verdad? Y habló de su comunidad de servidores. Mi pregunta va más allí, ¿cómo cuidan a su equipo? Porque esto requiere mucho trabajo y creo yo que algunos hemos vivido de primera mano y otros lo hemos escuchado, que muchas veces en aras de la misión por decirlo así, se queman a las personas poniéndoles mucho activismo, ¿verdad? Entonces, en este proceso de plantar iglesias, de encarnarnos en la comunidad, ¿cómo cuidamos a nuestra comunidad de servidores? Es mi pregunta. Claudia, muchísimas gracias. Qué pregunta más pastoral. Y voy a hablar de la experiencia. Les decía que yo sufrí muy niño porque mi papá y mi mamá me dejaban
dormíamos en el piso de la iglesia, en unas bancas durísimas que tenía que ahí dormíamos porque ellos andaban visitando toda la historia ¿verdad? De eso y de experiencia propia. Entonces, ¿qué hacemos en Shalom puntualmente? Nosotros tenemos, a ver, yo tengo una mesa pastoral que somos 26 personas que dirigimos y decidimos todo lo que es la organización comunidad cristiana Shalom. Entonces, dentro de esas 26 personas tenemos un matrimonio que son los pastores de la comunidad de servidores. Entonces, es trabajo de ellos velar por la salud emocional, física y espiritual de toda nuestra comunidad de servidores. Entonces, tenemos acercamientos pastorales, por ejemplo, voy a poner este ejemplo. Hola Claudia, ¿cómo estás? Claudia, ¿cómo está tu salud, tu matrimonio? ¿Cómo estás en esto? ¿Cómo estás en lo otro? Y te acompañamos. Esta pareja pastoral tiene la potestad delegada por la mesa pastoral de decirle, Claudia, mira, tomate este fin de semana, tomate unas vacaciones. También damos fines de semana, no siempre. Mira, Claudia, te vamos a regalar un fin de semana con tu esposo, váyase a descansar. O también nosotros tenemos un restaurante que Pastor Osías, en algún momento, si consideran pertinente, todo lo que la iglesia ha hecho, las casas y todo, se sostienen por un modelo de generación de recursos que Shalom ha inspirado en América Latina, que podemos hablar de eso después. Entonces, mira, vayan al restaurante, lo que sea. Entonces, oración, esparcimiento, recreación, oración, acercamientos pastorales. Y, por ejemplo, cuando no queremos, ya tenemos indicadores para que no se dé el famoso burnout, ¿verdad? No queremos a nadie quemado, a nadie. Entonces, cuando vemos a alguien que está por ahí, le pedimos que se ausente. Por ejemplo, en nuestra organización, nadie puede estar ocupado en 2 áreas ministeriales. Idealmente solo una, porque nosotros creemos en el sacerdocio universal de los y las creyentes. Y nosotros decimos en la iglesia que Shalom no es un museo de santos, eso es, ¿verdad? Estamos un taller de pecadores en recuperación y que ahí no somos plantas ornamentales, todo el mundo tiene que poner a trabajar. Entonces integramos a la gente a diferentes áreas misionales y eso descarga. Igual lo hacen conmigo. Igual lo hacemos con nuestros asistentes pastorales. Entonces, Claudia, es un acercamiento y en esto los pastores tenemos que ser muy intencionales. Y es verdad, tenemos gente decepcionada y hay estadísticas que hablan de esto. Gente decepcionada, gente herida, gente que no quiere nada con la iglesia. ¿Por qué? Porque lo que tuvieron fue una expresión de servilismo, un servilismo terrible que tenían que servir a la iglesia. Entonces nosotros cuidamos muchísimo a la gente con esos aspectos. Gracias. Nilton. Sí, gracias, profesor. Buenas noches a todos. Me pergunto ao nosso invitado, Roy, como é a tua mensagem dominical? Qual é a ênfase da tua prédica dominical? Como é que dirige o sermão, uma síntese do teu sermão dominical para a igreja? No, a ver, Nilton, nosotros somos una iglesia que cree fundamentalmente, somos centrados en el Evangelio, absolutamente en el Evangelio. Y a ver, si lo pongo de esta forma, nuestro framing, nuestro marco teológico es el reino de Dios. Y eso tenemos que hablar muchísimo acerca de qué interpretamos por el reino de Dios. El reino de Dios y centrados en el Evangelio. Entonces, todas nuestras prédicas, independientemente de la temática, tienen que llevar a la gente a la reflexión de Cristo, del Evangelio y del reino de Dios. Pero desde posiciones no tan tradicionales, pero sí que se convierten a sí mismas en propositivas. No sé si respondí, pero todos nuestros mensajes son cristocéntricos, centrados en la palabra y desde el reino de Dios. Sim, eu não dudo de esto. Sei que é mensagem bíblico, mensagem cristiano contemporâneo de esto, não tenho dúvida. A minha pergunta é assim, mas eu sei que muito provavelmente você saiu para fora da caja da teologia sistemática, não? Sí. Pero, por ejemplo, un mensaje como de Jonathan Edwards, que predicó pecadores na mano de um Deus irado.
predicava sobre o inferno, o pecado. Assim, mensagem como esta na tua igreja, por você, é uma mensagem que também é bíblico, mas é muito mais assim, muito mais quadrado, não? É uma mensagem que não nasce parte do teu programa? Claro, claro que sí, sí nace. O sea, yo personalmente también tengo mis luces con relación a ese enfoque que estás diciendo. El problema es cuando hemos usado el infierno como un caballo de Troya para que la gente venga a Jesús desde el temor y no desde el amor. Pero nosotros creemos también obviamente hay una eternidad sin Cristo y le decimos a la gente, la Biblia es categórica en esto, más allá de las figuras metafóricas que tengamos del infierno, pero creemos que al final de todo esto hay un fin para las dos poblaciones, quienes estén a la derecha y quienes estén a la izquierda. Y nuestro mensaje, o sea, a ver, no podemos, Nilton, una iglesia centrada en el evangelio, en el reino de Dios, no puede negociar los valores estructurales de nuestra fe teológica en relación al plan de salvación, como también todo lo contrario. Gracias. Marcos. Sí, sí. Así repito, Pastor Roy, comentaba usted que hay personas que se ocupan de la comunidad de servidores, ¿no? Y que ellos tienen actividades, ¿no? Supongo que tienen conferencias o encuentros, yo no sé qué hacen, va, para que la visión no se pierda de cada uno de estos servidores. Pero mi pregunta es más bien sobre los 26 que están en la mesa directiva. ¿Usted qué actividad tiene con ellos para que ellos no pierdan ese enfoque, ¿no? O ¿qué es lo que hace con estas 26 personas para que se mantengan alineadas, ¿va? A la visión? Claro. En esto yo aprendí mucho de Bill Hybels, independientemente de temas varios, que decía que la visión hay que repetirla, repetirla y repetirla. Y bueno, antes de Bill Hybels, Jesús lo hacía de esta forma: de cierto les digo, de cierto les digo. Entonces, puntualmente, Marcos, a ver, primero, estos 26 personas son gente que han demostrado, nosotros tenemos todo un filtro ya totalmente definido, quiénes pueden ser parte de esta mesa. La gran mayoría de ellos son gente con vocación pastoral, y adicional a esto tienen otras habilidades, otras competencias que han desarrollado desde la área profesional, pero medularmente son pastores, son gente con llamado pastoral. De hecho, ya ahora, la próxima semana, sale una pareja ya a fundar otra de nuestras iglesias, que fue parte ya por 16 años de esta mesa. Ahora, mi trabajo es mantener cerca. Este es el equipo íntimo que trabaja conmigo. Nosotros tenemos 256 servidores distribuidos en todas las áreas misionales de la iglesia, pero yo me reúno con esta gente mensualmente. Esta es la gente a la que yo rindo cuentas junto a la junta directiva, pero rindo cuentas, estoy presente con ellos, estamos constantemente hablando, tenemos retiros de oración, y no solamente retiros, no tenemos que ser tan espiritualistas, salimos a comer, yo les hago, porque yo soy cocinero, me gusta hacerles asaditos, compartimos, jugamos, etcétera, etcétera. Tenemos una coinonía realmente refrescante, y entonces yo me debo a ellos. Nosotros tenemos un valor institucional que es la rendición de cuentas, aunque no hay tiempo para entrar en detalles, pero es una dinámica sumamente seria en lo financiero, en todo, pero también hay rendición de cuentas con ellos. Yo me reúno con ellos, rindo cuentas, ellos conmigo, y hemos creado realmente una colegialidad. Les cuento nada más esto: cuando yo perdí a mi esposa hace 12 años, hace 5 años, 6 años me volví a casar, pero si no hubiera sido por este equipo pastoral, que fueron el lugar donde hice catarsis, fueron mi comunidad resiliente, fueron la gente que me acompañó, y no solo eso, y en cualquier otro momento podemos hablar, porque ese que ven aquí, yo soy un cicatrizado de muchos errores que he cometido. Yo estuve hace muchos años, muchísimos años, a punto de cometer adulterio, y de esto hablo. Yo adulteré emocionalmente, no fue de físico, pero adulteré. Y en la mesa de rendición de cuentas, porque Shalom es esto, yo les invito a que vengan a conocer, estos somos nosotros. Fue el lugar donde mi primera esposa dijo: Roy, algo está pasando con Roy no es el mismo.
Y fue ahí donde yo pude abrirme y decir, sí, estoy poniendo los ojos en alguien que no debo ponerlos. Y fue la comunidad de amor, esta comunidad pastoral que me abrazó, porque nunca hubo nada, absolutamente nada, una tentación X. Y fue la comunidad que me abrazó. Entonces estoy hablando de una comunidad realmente con valores innegociables, íntimos amigos, gente que nos confiamos y nos paramos en la brecha y conocen mis cosas, porque yo lo puedo decir en este espacio, ustedes no me conocen, pero ellos conocen mis cosas, ellos como yo conozco la de ellos. Entonces hemos creado una comunidad súper dinámica, una comunidad terapéutica, pastoral, en la que yo me debo a ellos, compartimos esto, soñamos juntos, lloramos juntos, nos exhortamos juntos, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias, gracias. Gracias. Lu. Sí, muchísimas gracias, pastor, por compartirnos su... Qué buena palabra. Yo tengo esta pregunta. Muchas veces en nuestras comunidades, en la nuestra, por ejemplo, es difícil de identificar a esas personas, esas 26 personas de las que usted habla. No identificarlas, obviamente es muy fácil identificarlas, pero en su gran mayoría, por ejemplo, en la comunidad donde nosotros nos congregamos, son personas que ya traen ese liderazgo. No que el pastor fomentó ese liderazgo en ellos, sino que ellos ya lo traen y ahora sí que nos tiramos al ruedo y luego ya se forma esa comunidad. Pero usted como pastor tiene un proceso o un sistema para crecer desde cero a un líder como esos. No alguien que llega ya con ese liderazgo, ya con esa vocación pastoral, ya con esas habilidades de liderazgo, sino crecerlos desde cero. Claro. Lu, gracias por la pregunta. Eso son dos realidades. De los 26, yo puedo decir que alrededor de unos 17 nacieron conmigo, gente que los sacamos de las calles porque tenemos lugares de rescate de gente en calle. Por ejemplo, el pastor que va ahora a fundar Shalom en Grecia, por cierto, sigas que va para Grecia, él fue un adicto, fumaba 14 paquetes de cigarro, crack y qué sé yo, lo restauramos, lo contratamos para los invernaderos que tenemos, porque tenemos un modelo de negocio, lo contratamos para cosechar a fresas y hoy por hoy ya el asistente pastoral mío ya sale a fundar iglesia, con todo el ADN de la iglesia. Pero tenemos otro grupo de gente que, como vos decís, vienen ya con esas habilidades de liderazgo. Entonces, insisto en el tema del discipulado. Cuando nosotros logramos esto, tenemos un proceso. Tienen que pasar el proceso de desculturización, y que ya les hablé antes del tema de adoración a la calle, desculturización. Tienen que empezar a hacer algunas actividades misioneras, ministeriales, y poco a poco yo me voy acercando a ellos. Tenemos muchas reuniones, muchas conversaciones, caminamos por la comunidad, soñamos juntos, porque también tiene que haber una armonía teológica en el discurso, porque la gran mayoría de ellos, nosotros tenemos alrededor de 16 arquitectos bíblicos, decimos nosotros, o comunicadores o predicadores, que tenemos que tener una misma coherencia teológica. Entonces es un acercamiento muy pastoral, muy personal con ellos, y en la medida en la que ellos van asimilando la visión de la iglesia, van logrando tener algunos puestos como la mesa pastoral. Por ejemplo, Marco, Tulio y Silvia son los que son los pastores de todo el tema familiar. Ellos tienen ya como 10 años de haber llegado con nosotros, pero desde que llegaron encarnados, venían muy heridos, quemados, desfinanciados, manipulados, etcétera, etcétera, por otros pastores, y llegaron, decimos aquí, como parado de uñas, ¿verdad? Así, ¿verdad? Totalmente a la defensiva, pero al encontrar una iglesia con una comunidad terapéutica y empezamos a ver en ellos esto, poco a poco fuimos abriendo espacio, y hoy realmente es una bendición ver a esta pareja cómo ha servido al Señor, pero es parte de todo un proceso así. Ok, vamos a ver, Cristina y Claudia, y terminamos para que Roy pueda regresar con su familia. Muchas gracias, Pastor Roy. Usted comentaba de todo esto que hicieron ciertas acciones como recoger basura o el caso de las paradas de autobuses, ¿verdad? Que me imagino que fue el comienzo, como usted bien mencionó, pero al final también menciona que lo contratamos para cosechar fresas. Ahí es en donde ya me quedé. ¿Qué otro tipo de actividades tienen en la comunidad? Y me llama mucho la atención la variedad.
Cristina, gracias también por la pregunta. A ver, esto yo creo muchísimo en algo que defiendo teológicamente, que es cada iglesia debe tener su propio crecimiento orgánico, muy en relación con el contexto en el que está, ¿ya? Entonces, nosotros, una vez más está quedando grabado, nosotros no tenemos un solo apoyo de los Estados Unidos, nosotros no tenemos socio, partnership, no tenemos. O sea, realmente estamos en una montaña donde casi nadie nos conoce, así es que la forma en la que hemos hecho lo que le voy a contar. Nosotros hemos donado 75 casas a familias de extrema pobreza. Eso está documentado, no es un discurso falaz, esto está documentado. Cada casa nos cuesta alrededor de $12,000, solamente los materiales. La iglesia tiene un centro de adultos mayores con 48 adultos mayores de extrema pobreza, que somos la única oportunidad que tienen para comer todos los días. La iglesia tiene la Casa de la Mujer, que atendemos 260 mujeres que sufren violencia doméstica, etcétera, etcétera. Vienen a nuestra Casa de la Mujer, las enseñamos a leer, a escribir, les damos capacitación, les enseñamos una habilidad, y cuando tienen ya la habilidad, les damos un pequeño aporte como un emprendimiento para que echen para adelante. Eso así. Tenemos también nuestro trabajo a los hermanos en condición de calle o indigencia. Tenemos nuestro trabajo con migrantes. Solamente el año pasado atendimos 1,800 migrantes con algunas ayudas. Tenemos niños en riesgo social que los atendemos. De hecho, yo personalmente hemos atendido 7 niños y una se quedó con nosotros, que ya desde los 6 meses vive con nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo hacemos todo esto, Claudia? Repito, no tenemos ninguna sociedad con nadie. Entonces, mira, yo no puedo esperar, y con todo respeto, esto es un mal que se ha creado en América Latina. Esperar que del norte me manden el cheque, y toda esta trazabilidad tiene un montón de vicios que han prostituido, perdónenme la palabra, el evangelio al donante como al beneficiario. Es una toma que pues se puede hablar de eso en detalle. Entonces nosotros empezamos a ver, tenemos un contexto, como bien lo decía el pastor Osías, sembramos agricultura, floricultura y tenemos una zona turística. Entonces empezamos a soñar y creamos un modelo de negocios, que podemos hablar en detalle luego, un modelo de negocio, una figura mercantil, y realmente lo digo con toda humildad y modestia, somos un modelo en América Latina porque no todas las iglesias han logrado desarrollar un modelo de autosostenibilidad. Todavía no estamos ahí, pero muchos sí. Entonces, ¿qué pasa? Hoy nosotros empezamos con lechugas. Vendíamos 2,000 lechugas en invernaderos, en greenhouses, para los que no conocen el término, invernadero. Y hoy tenemos 76,000 plantas de fresa en una tecnología de hidroponía, con tecnología de punta, sistemas de riego de punta. Tenemos una granja donde tenemos 40 especies de animales, producimos leche, quesos. Es una actividad turística, entonces la gente viene a nuestra granja, puede cosechar las fresas, puede interactuar con los animales. Tenemos un restaurante que se llama El Abuelo. Se llama El Abuelo porque con El Abuelo nosotros financiamos el centro diurno, 48 viejitos que les damos de comer, aparte todas las demás dinámicas que nosotros tenemos como iglesia. Entonces, eso así, empezamos totalmente así, muy, muy empíricos, totalmente, y ya luego, hermana Cristina, hemos tenido que organizarnos, y ahí también nosotros damos consultorías a través de nuestra academia a pastores de cómo organizarse, cómo organizar a la iglesia administrativa y contablemente, porque en la mayoría de lugares la organización, la institucionalidad se convierte en un fin en sí mismo y no se convierte en una sierva de la misión, ¿ya? Y toda la estructura debe ser una sierva de la misión, y que partiendo del sacerdocio los creyentes puedan tomar decisiones a partir de la sabiduría de una y otra parte. Entonces, por ahí va la cosa. Yo les invito a que vengan a comer fresa, a tomar café. No, y de fijo, bueno, hace 8 días tuvimos a otros pastores de Costa Rica. Es que, perdona que traiga tanto tico, pero son los que conozco, ¿verdad? Pero podríamos hacer podríamos hacer un curso y práctico y ir a visitar, porque ya tenemos 2 pastores para visitar, pero viene Mauricio de Chepe Cabaña. Lo vamos a tener aquí. En serio, mi amigo. Sí. Vino, Entonces, viene. No, viene en febrero. Sí. Van a Mauricio les va a quebrar los sistemas a ustedes con lo que ha hecho con esa organización. Pero no viene todavía, vendrá. Pero en fin, para que vean que podemos hacer un viaje a Costa Rica y aprender muchísimo de lo que algunas hermanas están haciendo. Hacemos un curso para eso, ¿verdad? En el verano o algo así.
Y vamos a visitar a Roy. Eso sí, tenemos que para llevar acá. le llevamos un regalito a la esposa, ¿verdad? Claudia, adelante. Bueno, a mí me gustaría ser una mosca para estar ahí en tu congregación y mirar lo que hace, porque veo que no hay métodos, pero como que el Espíritu les está guiando para trabajar y perseverar. Pero estoy curiosa me captó la atención, me capturó la atención del trabajo con los niños y con los jóvenes y con los adolescentes. Y quisiera imaginar, estoy curiosa de cómo funciona el discipulado, si es algo intergeneracional o cómo funciona el discipulado dentro de tu comunidad. Claro, mira, esto nace y hay que hilar delgado todavía. Obviamente hoy gozamos de una bendición con las poblaciones de niños, pero le cuento dónde nace todo, Claudia. Nosotros hace 10 años, un poco más, salí yo de la reunión de la mañana y me encontré a mi sobrino Sebastián, que venía de las aulas de la formación bíblica. Le dije, mi amor, a mi sobrino, mi amor, ¿cómo estuvo la clase? ¿Cómo estuvo la clase hoy? Yo esperaba que él dijera, pastor, mire, tío, nada, porque como usted es mi pastor, nada me faltará, ¿verdad? Eso fue lo máximo, qué bonito, qué bonito. Y yo lo veo cabizbajo y le digo, mi amor, pasó algo. Y me dice, ¿sabe qué, tío? Me hace la carilla así. Estoy aburrido. Vea, tío, sigo escuchando las mismas clases de Noé, la misma zarza, la misma esto, lo mismo. Ya estoy aburrido de que tenía esto, tengo lo mismo. Entonces, eso fue un golpe para mi moral evangélica, porque yo pensé que estábamos llenando una expectativa. Metido con Dios en un retiro de la mesa pastoral, Dios habló fuertemente y esto es algo que les quiero regalar. De hecho, ahora en marzo tenemos nuestra cumbre de servidores, que podemos hablar de eso después. Un evento que hacemos por 10 años, que reunimos a pastores de América Latina para soñar hacer la iglesia. Y Dios habló en nuestro corazón que el futuro y la renovación de la iglesia en América Latina y el mundo descansa en la posibilidad que los pastores le demos a las nuevas generaciones. Es tiempo de empezar a empoderar y a pasar el bastión a las nuevas generaciones. Y a partir de ahí, esto cambió todo nuestro énfasis en relación a la formación de niños. Entonces, puntualmente trabajamos por pastorales. Tenemos un pastoral para niños, tenemos pastoral de juveniles o los teenagers que le llaman ustedes, tenemos pastoral para jóvenes y cada una de esas pastorales diseña contextualmente lo que esta población en particular necesita, desde la formación bíblica, el acompañamiento como sala de tareas, acompañamiento psicológico, emocional y todo lo que nosotros podamos. Se reúnen los fines de semana y tenemos solamente en estas dos poblaciones prejuveniles o adolescentes y jóvenes alrededor de 200 muchachos que vienen todos los fines de semana a tener una actividad acorde a ellos, o sea, totalmente acorde a ellos. Y aquí es donde nace esto. Miren, es una actividad juvenil, ¿verdad? Entonces aquí los viejitos tenemos que cambiar este hard drive que todavía nos traiciona y este software viejo, ¿verdad? Y saber que es una actividad diferente, donde Cristo es glorificado, donde Cristo sigue siendo rey, donde les hablamos del proceso de transformación, pero desde una metodología totalmente atractiva, atrayente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Toda la comunidad de servidores de Shalom tiene alrededor de un 20% de jóvenes y niños y gente que ya están teniendo oportunidad. Entonces, lo que hacen las pastorales se traduce en que nosotros desde la mesa pastoral abrimos todas las puertas para que los jóvenes, los niños y los prejuveniles sirvan en las áreas de pasión que ellos tienen. ¿Por qué? Porque tenemos que ir pensando en que esta gente son los que van a llevar esto al siguiente nivel. Gracias, Roy. Muchas gracias. Pues ya ves que ahí te vayan a visitar. Véngase para acá. Yo los recibo en el aeropuerto. Aquí tienen donde quedarse. Aquí hay familia y con mucho gusto. Será una honra aprender de ustedes. Ahí los recogen en el aeropuerto. Ahí está la carretera que se sube por una ciudad que se llama La Juela. No paren por ahí para nada. Y hay un estadio horrible ahí. No vayan. Siguen directo y suben a la montaña. Ahí suben 30 hacia el minutos volcán. El aeropuerto. Hacia el volcán suben y van a visitar el volcán y visitan a Roy y aprender bastante. Roy, te agradecemos muchísimo porque has servido como inspiración y les estás ayudando a todos nosotros a ver que eso que estamos leyendo es real, es retador.
Y sí quiero que todos ustedes, hermanos y hermanas, puedan ver en Roy un líder de 20 y pico de años que ha cometido errores, que ha logrado aciertos y sigue fiel. Y te agradecemos muchísimo por la inspiración que tengas. Y Dios mediante, en el próximo curso podamos tenerte también. Estoy para servirle, Pastor Lucía. Gracias a todos, que Dios los bendiga. Juan el Bautista, ya saben, le mandó a decir a Jesús, ¿es usted el Mesías o esperamos otros? Y hoy la pregunta que quiero dejarles a ustedes ahí es, si mañana llegan a nuestras comunidades y alguien pregunta, ¿son ustedes la iglesia o esperamos otras? ¿Qué vamos a enseñarles para manifestar que el reino de Dios está presente? Estoy para servirles, un hermano más aquí en Costa Rica. Muchas gracias. Gracias. Y ahí queda el número de WhatsApp de Roy para cualquier cosa que ustedes quieran escribirle o algo, pueden sacar una cita y pueden tener una conversación con él o con algún otro líder que tenga por ahí. Roy, te agradecemos montones. Muchas gracias, un abrazote. No, Cuídense gracias a mucho. vos. Gusto volverte a ver. Gracias. Gracias.